Hola César, ¿qué tal? No te oigo. Parece que tienes el micrófono apagado. No, no, Ah, no, ahí está, sí. no, ya va, que es que no está, no, dame un No tiene segundo, la, no, no, no se le ve la luz encendida, por eso pensé que estaba apagado. sí, déjame cambiarlo. Belli. Y no está, no sé, se desenchufó aquí, raro. Sí, no, no, pero se nota inmediatamente la diferencia de la calidad del audio. Ok. Oye César, te quería hacer una pregunta eh, respecto de la aparición o ocurrencia eh, de los atisbos de manera más espontánea, Mm. ¿no? Durante el día. ¿Es normal que la mente se ponga lerda o se distraiga en esos momentos en que los atisbos se producen? Te lo pregunto porque de repente me ha pasado que estoy haciendo algo, aparece el conocimiento de ser, ¿no? Vuelvo a mí. eh, Y de repente, cuando regreso a la actividad que estaba haciendo, me he dado cuenta que estaba como haciendo cosas como un poco automáticas. eh, y algunas están bien, otras están hechas mal, porque están hechas como así como en piloto automático durante ese momento. Han sido cuestiones simples, pero de repente me preocupó en el sentido de que pudiera hacer algo, no sé, que pasara cuando estoy cortando o algo así. ¿No? La mente puede que como mecanismo de defensa pase al modo apático para cubrir a la conciencia. Eh, o puede irse por el lado activo, inclusive el lado puro, ¿no? Las tres características mentales son la mente. La mente toma esas tres formas. Así que no se trata de que puede que esta, puede que la otra, puede que cualquiera de ellas trate de sobreponerse, ¿sí? A la otra. Una se sobrepone a la otra, ¿no? Tú dices como una forma de distraer, distraer del Correcto, conocimiento de ser. Ya. correcto. Ahora, indiferentemente de la forma que la mente tome, tiene que haber un conocedor, ¿sí? De la forma que la mente toma en ese momento. ¿Sí? Y ese no es otro que uno mismo. Así que indiferentemente de lo que si la mente se puso apática, muy bien. Tiene que haber un testigo, una conciencia de la mente apática. Se activó, muy bien. Tiene que haber una conciencia de la mente activa. Sí. Se puso de lo más altruista, pura, muy bien. Tiene que haber una conciencia de esa característica mental. Ok, pero A un ser consciente que soy yo. ¿Mm? sí, es que
Es como la experiencia como de salir y entrar en la mente, ¿no? Y en ese lapso de salir y volver a entrar es donde aparece esa sensación como de automatismo. No, no, es la mente la que entra y sale. Ah, perfecto. Ah, ya te entiendo. Es la mente la que Ahí aparece está y el, desaparece, ente, ahí está el correcto. truco, ya. Mm, mm. Ok. Por eso hay que tener muy claro, yo soy conciencia. Al buscador no le queda otra que creer, Mm, porque no lo sabe. Lo es, pero no lo sabe. Y entender la naturaleza de la conciencia. Por eso la descripción, es decir, lo indescriptible de la conciencia. sí. La conciencia es conciencia. ¿Sí? Te entiendo. Que entonces cuando es el real, el estado de conocimiento de ser, uno también conoce la mente en ese momento, la mente funcionando. No Correcto. debiera haber como una sensación de desconexión, ya. No, 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 no. ¿Cuál Ok. desconexión? No, no puedes desconectar a la conciencia de la mente o la mente de la conciencia. Mm, Lo que te das cuenta es que no hay ni conexión ni desconexión. sí, está una... sí, Por eso hay que entender que ser consciente es realmente ser conciencia. Pero ser consciente se confunde con el cuerpo. Yo soy el cuerpo y yo soy un ser consciente. El que es consciente, ese ser consciente soy yo. ¿Eh? sí, La pregunta no surge mm, en el sueño profundo, donde la mente no solamente está apática, sino está completamente dormida. Y uno está presente sí. y consciente. Pareciera que Es uno que... estuviera, pareciera que uno, mm, pareciera que es la conciencia la que es inconsciente. Es la mente la que está en el estado inconsciente. La que es inconsciente es la mente. El cuerpo no es consciente, ¿verdad? No hay conciencia de cuerpo. sí, Como yo me identifico con el cuerpo, por lo tanto, yo creo que aquí hay una conciencia individual. Cuando no hay conciencia de cuerpo, entonces asumo que no hay conciencia, ¿sí? Yo soy inconsciente en el sueño profundo porque creo que yo soy el cuerpo. claro, claro. Hay conciencia de la ignorancia, de la Mm, oscuridad plena, porque la luz de la conciencia se apagó y no ilumina absolutamente nada. A lo que apagas la luz del proyector, desaparece la proyección, porque no hay luz que se asocie con la diapositiva y pueda proyectar absolutamente nada. sí, Pero, pero todavía, ok, creo que soy yo, que me identifico con, todavía hay identificación mm, con la oscuridad. ¿Sí? claro. Es decir, la mente todavía sobrepone no solamente su conocimiento, sino su ignorancia sobre uno mismo. ¿No? Justamente, claro. Eso se le llama el poder de velar de la conciencia. Y el otro es el poder de proyección. Esas son las dos formas como la mente cubre a la conciencia. El que llaman el poder del velo, el sueño profundo, y el poder de proyección, vigilia y sueño onírico. Mm, Rac, rac, sí, rac, 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 rac. sí. Sí, quiero una sensación similar a esto del sueño profundo, ¿no? Pero entiendo que, claro, que es la mente la que está ahí. El estado natural Sí, es conciencia plena, sumado a absoluta quietud mental, lo que llaman samadhi, pero sin pérdida de conciencia de cuerpo. La pérdida de sí, conciencia de cuerpo es irrelevante.
En el sueño profundo o en el desmayo todo el mundo pierde conciencia de cuerpo, pero el ego Mm. surge. Lo importante es que no haya identificación con el cuerpo, Identificación, sí, correcto. sí, eso es distinto. Mm. O sea, que el yo se reconozca como idéntico a conciencia, no idéntico al cuerpo. Mm. Sí, entiendo. Es súper simple, ¿no? ¿Quién es consciente? Yo. ¿Quién es inconsciente? Yo. Yo soy el cuerpo. Eso es todo. Ese Mm. es un pensamiento. Sí, sí. Es un pensamiento. Eso es todo. Es un pensamiento. Sí. Yo soy el cuerpo. El pensamiento yo. O el yo pensamiento. Claro, ya. Sí, es que es a veces complejo de diferenciar ese yo pensamiento del, del yo ser, ¿no? Por momentos se como que se mimetizan, ¿no? Se mezclan. Sí. ¿Cómo, Se- hay alguna forma de poder identificar así No, como no, propiamente porque lo que me no, está no, contando? no puedes conocer al yo conciencia hasta que, a menos que se revele. O sea, no puedo diferenciar uno del otro a menos que conozca al otro, al yo conciencia. En el yo conciencia no hay identificación. En el yo mente hay Sí. identificación. Ah, claro, sí, Es decir, se hace evidente que uno no es el cuerpo. Evidente. Sí. sí, Yo veo a mis manos como veo la computadora, como veo una pared, como veo cualquier cosa. Soy consciente de ello, pero es evidente que el yo es diferente de ello, y que lo que yo sí. soy es diferente del cuerpo. De que mi realidad es diferente a la del cuerpo. Que mi realidad no está limitada al cuerpo, ¿sí? A este nombre y a esta forma en particular. Sí, Se hace evidente, simplemente se hace evidente. Y se hace evidente cuando el yo pensamiento desaparece. ok. Por eso la indagación es aferrarse al pensamiento yo, no al yo pensamiento, no al yo conciencia. ¿Cómo puedo aferrarme al yo conciencia si ni siquiera sé qué es, dónde está, cómo es, cómo lo identifico? Sí, La atención va al yo pensamiento. Y ese pensamiento es absorbido. Él él no puede hacer nada para desaparecer. No puede suicidarse. no, claro. No puede hacer nada. Si está haciendo algo, está activo, no está quieto. Pero cuando se queda quieto,
claro. Sí, ha sido notorio cuando el yo pensamiento y la mente queda quieta, es como que el yo pensamiento no tiene que agarrarse, ¿no? Y como No que tiene eso nada. Si no tiene nada de que sujetarse, perdón, si no se tiene extingue, nada, sí. se hunde, se sumerge en su fuente. ¿Sí? Sí, Porque el pensamiento yo trae consigo los demás pensamientos. ¿Sí? La mente no es solamente el pensamiento yo, la mente es yo y tú, yo y esto. Sujeto, objeto, surgen juntos. claro. A lo que yo pienso acerca de algo, el yo, el pensamiento yo surge, sí, surgen los dos a la vez. Sí, Por eso, si el pensamiento yo se queda sin los demás pensamientos, si el sujeto se queda sin los objetos, no puede sobrevivir. Está sujeto a inmersión, claro. a ser sumergido en su fuente, a sumergirse en su fuente. Sí. Algo, por así decirlo, en el interior, porque el punto de referencia es el cuerpo, y una especie de fuerza o corriente o poder simplemente y se lo traga. Ajá. Es decir, no se vuelve a pensar más, yo soy el cuerpo. Uno se refiere a uno mismo como el cuerpo, ¿m? Pero no piensa que es el cuerpo, o sea, no se identifica con el cuerpo al cual te refieres como yo. Tienes que Sí, funcionar. ¿Sí? Aunque te refieras a ti mismo como el cuerpo, no se pierde el conocimiento de ser conciencia. ¿Sí? Nuestra identidad permanece con o como la conciencia. sí, es que este periodo ha sido como de muchos altos y bajos en eso, ¿no? Como momentos, días de mucha calma mental, eh, con recurrente sensación o experiencia como de autoconocimiento de ser, ¿no? Y otros días que las tendencias y los basanas están así, pero Mm. Así de fiesta, funciona. tan de fiesta, digamos. Así funciona. Y está bien, no pasa nada. Uno queda intacto, uno permanece intacto. Si lo observo como, si me identifico con lo que observo o como un observador, ay, y ahí empieza la mente a tratar de controlar, se queja, si reacciona, rechaza, juzga, critica, reprime. ¿M? Sí, Inclusive, inclusive toma la forma de un testigo ahí sí, para que no le afecte, ¿sí? Pero está completamente, está tratando de que no le afecte, ¿sí? Está afectada y trata de que no la afecte. claro. Ahora, si yo dejo que todo eso suceda, que todo eso surja, pero la atención está en mí mismo, ¿no? La atención está en el observador, ahí es donde el observador deja de asociarse, ¿eh? Identificarse con o como lo observado. Claro. La mente es el observador y lo observado, ¿no? Se podría decir que la mente pura es la que observa las otras dos.
Por eso, cuando el observador no tiene nada que observar, entonces el observador también desaparece. Desaparece, claro. Ya el observador no ve ni a la característica activa ni a la apática. Entonces, la pura tampoco tiene nada que hacer allí. Uf, lo que queda es uno como conciencia. Iba a decir observación, pero Claro, es que observación uno tiende a asimilarlo a un sujeto, digamos. mm, mm. Sí. Oh, Luciana, Gracias, César. a la orden, a la orden. Bien. De hecho, lo acabo de publicar casualmente en el chat. Entregarse sin reservas, entrégate sin reservas y el poder superior se revelará. O bien eliminas los pensamientos, o bien eliminas los pensamientos, aferrándote al pensamiento raíz yo, ¿sí? Él no está diciendo que te aferres a la conciencia. También Claro. también se confunde mucho cuando lo escriben, porque a los dos los ponen entre comillas, al yo, ¿m? A veces con minúsculas. Por eso, uff. Sí, sí, Entonces, bueno, pero ¿al yo quién? ¿Al yo cuál? ¿Cómo? claro. Por eso el libro está muy bien, pero tienes que tener un intelecto muy refinado, una intuición muy fuerte para, mientras lees eso, intuir lo que quiere decir el texto. No es lo mismo- y también, es decir, mejor sería hablar con alguien que te lo explique hasta que entiendas. ¿No? Sí, sí. O sea, lo que yo digo debe reflejarse ahí, pero no como sino como conocimiento directo. Ah, claro, lo entiendo porque lo veo, porque se hace evidente en mí de una u otra forma. Claro. Sí, sí, no solo conocimiento O si no, discursivo, la mente intelectual. si no, la mente se rinde, o se autoobserva o se rinde. ¿Sí? Abandona yo no puedo hacer nada acerca de la mente, ni de mis tendencias, ni de mis acciones, ni del mundo, no puedo, me rindo. Deja, aquí ya, me quedo quieto. ¿Sí? Primero se posa como un observador y luego, Sí, si el observador no tiene nada que observar, no tiene nada que hacer allí. Queda despedido, pierde su trabajo. Si los delincuentes desaparecen, el cuerpo de policía desaparece. No hacen falta. sí. Sí, en mi caso fue como pasar de de ser como lugar de observador De ser consciente, a simplemente ser. correcto, de ser consciente a ser conciencia. ¿Mm? Sí, Y eso no se puede describir. ¿Cómo es la conciencia? La conciencia es conciencia, pero ¿cómo es? No sé si simplemente es como es. El que pueda decir algo, yo lo felicito porque hasta yo no puedo.
Y todas las definiciones de la conciencia reflejan el hecho de que no puede ser definida, no tiene nombre, no puede ser definida, no tiene forma, no puede ser definida, no tiene características, cualidades y atributos, no puede ser definida, ¿no? Permanece inafectada, no puede ser definida, no está sujeta a modificaciones y cambios, no puede ser definida, No depende de nada. no depende, es independiente. Eh, Por eso conocerla es serla. Es decir, uno sabe qué es, uno llega a saber qué es o quién es, pero no llega a saber cómo uno, sí, no, o sea, quién soy, ¿Qué es no, eso que es? sí, ¿O cómo es eso que es? quién soy, ni siquiera quién soy, porque no es un quién, sí, ni es un qué, ni es un algo, ni es un nada, ni un vacío, ni un nada, sí, cualquier cosa que diga es inadecuada. ¿Quién soy? No sé. ¿Cómo soy? No sé. ¿De qué soy? Soy. Eso sí sé. Soy consciente de ser, ¿no? Por eso la mente colapsa ahí, porque no tiene de a dónde agarrarse. ¿De ser qué? Conciencia. El señor Radanal decía que la mayoría de las indicaciones que Baba le dio, a donde Baba viajaba, ellos viajaban con él, porque la señora Radanal cocinaba para él. En avión, en carreta, en carro, en tren, donde fueran, donde Baba iba, iban ellos dos. Y otra comitiva también, pero generalmente ellos iban en el mismo carro o en el mismo. Ya, Entonces el señor Latana le preguntaba que si él era la conciencia cósmica, y él dijo no. La conciencia universal, no. La conciencia divina, no. La superconciencia, no. Entonces, ¿qué? Y Baba le dijo conciencia, ¿sí? Cuando le atribuyes conciencia divina, universal, superior, absoluta, ya le agregas algo. Conciencia es conciencia. claro. Quiero armar como una jerarquía de la conciencia. No, no hay, Es no. absurdo, ¿no? No. Por eso se dice, yo soy el que soy. Yo soy quién, el que soy. ¿Sí? Es decir, pero ¿cómo? El que soy. Yo soy como soy. Yo soy sí, el que soy. ¿Eh? De hecho, yo soy quién. Yo soy. Eso cuando uno ve escrito en los libros de Ramana, yo, guión yo, realmente es yo soy, yo soy. ¿Sí? Sería aham, aham, no yo, sino yo soy quien yo soy, Sí. porque Yo no, soy yo, me parece que lo traduce o el yo, Michael James. sí, yo Yo soy soy yo, yo. correcto. Es decir, yo soy quien yo, no yo soy esto, aquello, así, yo soy yo. Así se llama, ¿no? El señor Ratanlal también decía eso, ¿no? Yo soy yo. Hay un libro que se llama Yo soy yo. Baba estando una vez con los estudiantes, le preguntó de quién era él a los estudiantes. Y le dijeron, Dios, no, la divinidad, no, el avatar, no, esto, aquello, no. Y dijeron, bueno, entonces, ¿qué? Dice, yo soy yo. ¿Sí? La respuesta es, tú eres tú, él es él. Yo soy yo. Y ahí al ego se le cruzan los cables. Ah, Claro. Hay una palabra en sánscrito que no recuerdo. La vieron en el libro también de Michael James, que dice que significa esa palabra solo sé, ¿no?
Y decía que esa palabra también significaba un poco este conocimiento directo, ¿no? Mm, Del mm, conocimiento mm, silente y mm, de, mm, de ser. mm, mm. Por eso es tan difícil para los traductores, porque en sánscrito hay una definición específica para cada cosa y es imposible perderse, ¿no? Aham, aham vitri, ahamkar, eh, etcétera, etcétera. Aham spurana, sí, sí, todo Claro. tiene una, se puedes identificarlo, de manera que cuando lo vayas experimentando, lo vayas identificando, el concepto con la experiencia. A mí me pasó así, yo no tenía concepto para poder comparar con la experiencia. Mm, Entonces, el conocimiento para mí vino después. Yo puedo describirlo con mis propias palabras cuando estaba en donde Ramana. Sí. No había conciencia de cuerpo, pero solamente había conciencia de ser. ¿M? Y ese ser era, dice, pues, es como el espacio, como un espacio consciente, como un vacío consciente, es decir, una conciencia sin forma, ¿no? Que quedó allí como residuo, como yo. ¿M? ¿Cuánto tiempo estuve en ese estado? No sé. No, no tenía conocimiento de Nirvikalpa Samadhi o trance o nada, nada, nada. Yo prácticamente he vivido toda la vida por intuición, porque nunca le perdí el respeto a la autoridad del conocimiento, del concepto, de la palabra, de lo que alguien decía. ¿Sí? Estuvo muy bien, de repente la parte práctica, ¿sí? ¿Dónde queda la panadería? Por aquí, por allá, pero el resto de lo que la gente creía, hablaba, pensaba, decía, nunca me daba cuatro. Sumaba 2 más 2 y me daba siempre 3,8, 9, 5, pero nunca me daba 4. Entonces el conocimiento vino después, por el señor Ratanlal y Ramana. Yo prácticamente no leía los libros, yo nunca me sentía atraído por la forma como Baba escribía, sí. Solamente cuando hablaba de este tema, cuando se iba por el Vedanta, por el Advaita Vedanta, perfecto. Pero el resto tampoco me llamaba la atención. ¿Sí? Ni leí, yo leí, los primeros libros que leí fueron, el primer libro que leí fue Unidad con lo Divino, del señor Ratanlal. No, antes de eso, Sé lo que eres, de David Gorman. Y ese libro vino después de la pérdida de conciencia de cuerpo. O sea, el conocimiento directo fue primero. ah, te entiendo. Entonces, el concepto simplemente estaba describiendo lo que ya yo sabía. Ah, mira, claro. Pero el ego regresaba. Y decía, no, 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 no. Yo quiero que esto se vaya y que se vaya para siempre. Tiene que haber una forma, ¿no? Y en el libro de Ramana decía que hacía falta un gurú físico, alguien vivo. Decía, pucha. Y ya yo sentía que Baba estaba, adiós, ¿sí? Tu apego a Dios. ¿Eh? Entonces yo Claro. decía, bueno, Ramana está muerto. Y tú ya me estás despachando. Entonces, ¿quién? ¿Verdad? Porque aquí dice que tiene que... Y ahí es cuando yo llego al satsang, ¿no? Y le digo, mire, está pasando esto y esto y esto, y yo quiero que esto se acabe de una vez por todas. Y no me dijo nada diferente de lo que leí en el libro de Ramana Maharshi con respecto a la indagación, pero cuando lo escuché de él, diferente a cuando lo lees del libro. Claro. El impacto fue, pf,
Ya Ibaba salió cuando hice la indagación, pero para darme cuenta de que él también es un objeto, de que él también es una ilusión y que mi atención tiene que salir de ahí también. ¿Eh? El apego a él, ¿no? Él no, Mm, ese no era el problema era yo, el apego que yo tenía hacia él. claro. Después la relación cambia, ¿eh? La relación con el mundo cambia. No hay relación, eres el mundo. A donde quiera que mires no ves otra cosa que el reflejo de ti mismo. Entonces a- es más, el libro del señor Ratan, yo era como, estaba todo comprimido en ese libro. Esos libros son maravillosos porque está todo comprimido ahí. Son unos extractos maravillosos del conocimiento. Entonces, me regaló ese libro. Y después es más, lo que leía era lo que él me decía que leyera, lo que él me recomendaba. Ah, ya. De hecho, me los dio, algunos libros me los dio él mismo. Albaita Boja de Pica me lo dio él, que era de él. O sea, eran textos que eran de él que él me dio, estaban subrayados, ¿no? Yo podía ver qué era lo que a Mm, él, mira, ¿no? Me acuerdo un día me dio una carta que debe haber sido el profesor Casturi, que era el traductor en esa época antes de que apareciera Anil Kumar, un periodista, un señor maravilloso. Yo no lo llegué a conocer, pero he visto algunos videos o he escuchado hablar de él, donde me dijo, me entregó la carta, me dice, léela y después haz lo que quieras con ella. Y donde le decía allí, esa persona le decía en la carta al señor Atanal, deja de jugar en la superficie con las olas, ¿sí? Y sumérgete en lo profundo del océano. ¿No? Obviamente ya había tenido atisbos, pero todavía queda una especie de bagatela por ahí, ¿verdad? Y resulta que o sea, yo estaba en la misma condición en la que él estaba cuando él recibió esa carta. con- Y él durante un tiempo estuvo tratando de sacarme del ego espiritual y de la creencia que el atisbo es suficiente, ¿no? mm, Tiene que haber una disolución completa del ego, si no, es estupidez espiritual. Te conviertes en arrogante, petulante, insufrible, insoportable, atorrante. sí. Hay que hacer la tarea completa, no dejarla ahí a media. Mm. Me regaló Albaita Boja de Pica, ah, Ashtavakra Gita, todos esos libros de Noble Tom. Tom, Tom. Y cada vez que me daba me decía lo mismo, nada de esto es para ti, porque simplemente para que tengas una especie de punto de referencia intelectual para que veas de dónde viene el buscador. No me dio nada cristiana porque ya uno conocía el cristianismo, ¿no? No, claro. O sea, era para que identifiques la escuela donde viene el buscador y puedas ayudarlo, pero todo lo que, es más, si te traen textos y te los leen o te los dan para que los lean, el texto no te va a decir nada, porque es pero puedes, lo que dice el texto se refleja en ti, como se refleja en ti lo puedes explicar. Claro, es que teniendo el conocimiento ya por una experiencia directa,
Tienes un conocimiento distinto. Claro, claro. Te dio el vocabulario, por así decirlo, ¿no? Con los No, libros que no sabía para... cómo exacto, no tenía vocabulario, Claro, tenía el conocimiento, pero no el vocabulario. Y luego claro, te vas, inclusive me dijo, no hables, olvídate de los términos sánscritos. Si la gente los maneja y preguntan bien, pero de lo contrario, habla en un idioma que todos puedan entender y por tu propia experiencia. Y en esa época, obviamente, era en inglés, ¿no? De claro. hecho, él insistió en que perfeccionara el inglés. Él sabía que yo iba para acá. Me dice, ¿cuándo cuernos? Así me dijo, ¿cuándo carrizos? Vas a hablar un idioma que todo el mundo pueda entender. Que no todo el mundo habla español, me decía. Yo decía, ¿pero inglés para qué? Si me regreso a mi casa, a mi país, yo sigo mi vida. Porque es que no me pasaba por la cabeza, ¿ok? Que yo me iba a pasar el resto de la vida hablando de esto. Dice, me voy, no sé, me caso, no me caso, trabajo, da igual. Sí, da igual. Al final es simplemente para mantener esto, ¿sí? Porque también eso cambia, ¿eh? La tendencia rajásica, la mente activa, queda simplemente para sí, para la manutención del cuerpo, sino para la satisfacción de placeres. No quiere decir que no te vas a cocinar una comida que no sea agradable al Que no paladar, sea rico, claro. pero tampoco vas a comer más de lo que necesitas, ¿verdad? O dormir más de lo que necesitas, o hacer más de lo que necesitas. O sea, esa mente activa, inclusive llega al punto que hasta si haces ejercicios y mantienes al cuerpo, ya ni siquiera es para ti, sino porque sabes que tienes que, para poder hacer esto, ¿me entiendes? Y si el cuerpo está bien alimentado y cuidado, bueno, es mucho más cómodo. ¿Y por qué Claro, no? ¿No? O tienes un hijo y, bueno, necesitas energía, fuerza, bueno, no sé, un poquito de estiramiento, camina, X, ¿no? Pero ya ni siquiera es para ti o por ti. Para ti y por ti, ¿quién? Entonces, prácticamente yo seguí indicaciones directas. Y lo que me dijeron así lo hice. Bueno, no todo el tiempo, pero a veces. Dice, pero si yo estoy iluminado igual que él, ¿por qué me sigue diciendo cosas? ¿No? Yo también, sí, yo también. ¿Sí? ¿Acaso que él está más iluminado que yo? El ego estúpido espiritual. ¿Sí? claro. Llegó hasta el punto de que no hagas nada menos que alguien te lo pida. O sea, no hagas nada menos que alguien te lo pida. Sí, olvídate de ti. Sí. Alguien puede ser tu propio cuerpo que te pide, no sé, estira las piernas, camina un rato, come, báñate, descansa, lo que sea, arrópate. Eh, no hagas nada menos que alguien te lo pida. Eres joven y testarudo. Parece que te vas a tener que dar cuenta por ti mismo que lo mejor que puedes hacer es esto, porque yo quería seguir con una vida normal, común y corriente. Y me fui y regresé a hacer exactamente lo que me dijo. Al mismo Ramana Claro. le tomó tiempo asimilar. Dice, pero que iba a convertirse en un gurú, que o sea, por 16 años no le dijo nada a nadie. Dice, tanto quería él enseñarle nada a nadie. Hay mucha gente que
que se desesperaba porque a veces le hacían preguntas y él ni siquiera miraba a la persona. A veces devotos que él, no sé, durante una semana hablaba con ellos, se reía, bromeaba, les mostraba algún tipo de afecto, y de repente por un mes ni los miraba. Y la gente decía, pero ¿y entonces? Y sin intención, sin voluntad, sin deseo, ponía a todo el mundo a hacer la tarea, ¿sí? Porque revolvía todo, ¿sí? El autoconocimiento es una especie de locura inofensiva, ¿sí? Sí. Excepto para el ego. Y la espiritualidad es tan seductora. Se puede vivir en un ashram y con un gurú, pero está la tentación de la identificación, ¿sí? Con todo eso, ¿no? Sería como estar allí y ser ajeno a todo eso. Entonces ya esa actitud se transfiere a donde estés. Puedes vivir en un monasterio y ser ajeno al monasterio, ¿no? Puedes vivir una vida monástica y ser ajeno a la vida monástica, porque tocaría por destino. Pues, o vivir en el mundo y ser ajeno al mundo, en la familia y ser ajeno a la familia, en el trabajo, en la Claro. sociedad y ser completamente ajeno a todo eso. ¿Quién entiende esto? Se entiende realmente por experiencia. Sí, por eso te ven como loco de afuera. Correcto, correcto. O fanático. El aspecto físico de Ramana era hasta desagradable, ¿no? Asumo que hasta el cuerpo tendría un olor desagradable, pero no se bañó durante muchísimo tiempo. Se dice que Shiva no se bañó nunca. Pero hay gente que vio, ¿sí? Decían que Ramana tenía una especie que su cuerpo tenía como una especie
de tono dorado que tenía un color muy, muy, muy particular. O sea, que era como que una especie de luz, de un color que estaba allí, ¿no? Aunque el cuerpo estuviera lleno de polvo, ¿ok? Porque en el día el cuerpo estaba lleno de polvo y cuando en la noche con el sereno de la humedad, ¿ok? Pero cuando se secaba, entonces tenía como unas capas como era como ceniza, pero aquí decía que la gente decía, pero se veía que había algo allí, especialmente en sus ojos, ¿no? Que atraía a la gente. Si en las fotos la mirada que tiene Ramana te puede transmitir desde una dulzura suprema hasta de repente una severidad también con la Mm, mirada. mm, mm, sí. Se notaba que algunas fotos que le sacaron parece que no tenía muchas ganas que se las sacaran. Sí, sí. Recientemente han salido a la luz unos textos que tenían guardados. Muchos escritores han tratado de mantener una imagen perfecta de Ramana, pero es que dentro de su perfección estaba ese carácter también, ¿m? De que no se molestaba nunca y la sonrisa y el amor, y no, a veces también podía ser muy severo. ¿M? En la cocina dicen que era súper estricto y demandaba atención, perfección. ¿Sí? Pongan atención a lo que están haciendo. Cuando uno criticaba al otro, le decía, tú pendiente de tu tarea, ¿viniste aquí a criticar lo que hacen los demás o tú enfócate en lo tuyo, deja a los demás en paz? Es decir, deja de estar mirando hacia afuera. ¿No? Y aquellos que no podían quedarse quietos y tenían que hacer algo, entonces hacían servicio, cocinaban, limpiaban o lo que sea. Entonces, ese es el karma yoga. Enfócate en la acción, no en el resultado, y mucho menos en la acción del otro y cómo le va a resultar al otro y cómo se va a beneficiar. Eso no es tu problema. Claro. El sabio te lo hace simple. Ese es su trabajo. ¿Sí? Simple, toma. Te lo hace fácil. Es más, lo hace por ti. Lo que hay es que estar allí. Eso es todo. Realmente lo que hay es que estar allí, pero completamente allí. ¿Sí? Completamente presente allí. Lo demás viene solo. Y no porque él quiera, porque pueda, porque hay un truco y que esa es su naturaleza. Lo que hay que ser es sincero, honesto, y una mente relativamente pura. Como Audrone esta mañana. Estabas en la reunión de la mañana. No, César, no. Hay que me trajo buenos recuerdos.
de Lituania. Es la primera vez que viajé a hacer esto. Ella decía hoy que en ese salón que habían algunas, no sé, unas 300 personas a lo mejor. Wow. Salón, el sitio era bellísimo. Bueno, a mí particularmente me encanta Lituania, esa Europa del este es muy, a mí, no sé, particularmente atractiva. Y todos esos salones de madera y los pisos de madera, y Sí. el crujir de la madera y todo ese, ¿no? Y habían como 300 personas. Ella decía que no me había visto todavía, pero ya había, o sea, estaba entrando al salón. Y ella dice que ella simplemente su mente se paró, dice, sola, y se quedó como, y entonces ahí fue cuando me vio pasando. Y entonces él se reía, me decía, y te vi con un blue jean y un suéter negro, no Una con túnica. una túnica y la barba larga. Hay algo allí que está operando. Esto no, esto es completamente irrelevante, esto que está aquí. Una excusa, como lo llamo yo. Es que también la forma como tú eres, ¿no? Y compartes tu experiencia y la forma incluso como te vistes, ¿no? Y pues sales acá, genera una cercanía porque te viste igual que todo el mundo, como nosotros, ¿no? Entonces es como que eh, también cuando compartes algo hace que uno crea que es más posible para uno alcanzar algo así, ¿no? Que Es, cuando ve a eso, esos gurús, ¿no? Llenos de incienso y con, ¿no? Con ah, tanta y túnica y barbas largas, como dices tú. eso fue lo que me pasó con el señor Adalal. También era, también tal vez él apareció para que yo pudiera, o sea, si él puede, cualquiera puede, y que no hay nada, o sea, su vida era absolutamente natural. Y lo interesante era lo natural y espontáneo en su humanidad, por así decirlo. ¿Mm? O Claro. sea, no Ramana, no Baba, este que está aquí. A este viejito cascarrabia, este. Porque a veces era. Pero tú dices que tenías fama de testarudo, entonces necesitaba una mano ahí que te indicara, ¿no? mm, y súper, súper correcto, incorruptible. Y aún cuando tenían muchísimo, todavía en esa época, menos que le habían donado prácticamente todo, todavía tenían muchísimo dinero y un estatus social altísimo y una experiencia de vida extraordinaria. ¿Ok? Involucrados en la política. La señora nos mostraban fotos de ellos con Eisenhower, con Churchill, con toda esa gente. Y eran extremadamente sencillos, o sea, con unos modales extremadamente refinados, porque eran prácticamente Maharaj, Maharani, prácticamente, ¿no? Super cultos. ¿Ok? Habían viajado por todas partes del mundo. El señor Ratan, ellos iban mucho a Suiza porque les recordaba a Kashmir. Y como no podían ir
por el apartheid y todo lo demás. Ellos eran pakistaníes, de hecho, ellos de origen eran de Lahore y tuvieron que venirse a India después de la partición porque no eran musulmanes. ¿Mm? Entonces, eh, cuando se sentían homesick, iban a Suiza. El señor Ratanal decía que, el señor Ratanal decía, es más barato comprar un carro y luego venderlo que alquilarlo. Lo alquilas y botas la plata. Ahora, si lo compras y lo vendes, por lo menos no Por lo pierdes. menos. Él decía que llegaba así y se compraba un Porsche. Todos los años iba y compraba un Porsche. Y lo usaba por el tiempo y luego lo dejaba en la agencia y lo vendía. Y, o sea, tenía muchísimo dinero, muchísima cultura, muchísima educación, muchísimo conocimiento, un estatus social súper alto y a la vez eran súper sencillos e incorruptibles. Ambos trabajaron en el gobierno. La esposa en el área de servicio y él, no me acuerdo si era por la parte diplomática, no me acuerdo qué era. Ah, ya. Sí, yo recuerdo cuando busqué libros de Ratandal señor Ratandal en internet, aparecía también una persona con el mismo nombre, pero que No. era, no recuerdo si matemático, No, físico. de él no hay casi nada. Es que a ninguno de ellos tampoco querían salir en la foto nunca. O sea, todo bajo perfil. La señora Ratanlal regañó, peleó con Baba, Oh, porque perdón. peleó con Baba porque ahí se hizo un museo y hay una parte en el museo donde hablan de la historia de cómo se construyó el Ashram y la revista Sanatana Sarati y tal, y ellos aparecen allí, pues ellos fueron los fundadores de todo eso, ¿no? O sea, fueron los que vinieron con la idea de hacer todo eso, pero nunca quisieron que se supiera hacer, nunca. Todo bajo perfil. Entonces no solamente tenías el conocimiento, sino tenías la aplicación del conocimiento. Era el conocimiento vivo, ¿sí? Claro, El claro. conocimiento en práctica, en funcionamiento. Uf, eso es mucho más. No, claro que sí. Claro. Una experiencia de vida coherente con lo que Mm, enseña mm, y mm. es. Y eso te da muchísimo más confianza y te da entusiasmo. Claro. Si ellos pueden, yo puedo, ¿no? O sea, sí. Y los mejores días era cuando nos invitaban a comer a su casa, que la señora Ratanal cocinaba. Oh, Y yo tuve la suerte de comer por mi trabajo y quedarme en hoteles 5 estrellas en India, que un hotel 5 estrellas en India es de guante en blanco o sea, el 5 estrellas de India es como un 7 estrellas en Occidente. De probar las comidas más, los restaurantes más. Y la señora Ratanlal, lo mejor. Cuando nos invitaba a comer, eso era, yo no desayunaba. Iba directo así despacio. al almuerzo, ¿sí? De veces comíamos lo que llamábamos prasal, era el resto de la comida de baba. Entonces, no, a veces nos llamaba parte uno o dos, ven acá, come. Y ya sabíamos que cuando nos daba así, escondido un platico con un poquito de esto, porque sabíamos que era prasad y todo el mundo. Uf, ¿no?
Para nosotros fue interesante porque pudimos ver los dos caminos, uno reflejado en la señora Ratanlal y otro en el señor, la señora Ratanlal era Bhakti, se fue más por se fue por la rendición y el señor Ratanlal era súper intelectual y se fue por la indagación. Se podías ver los dos, pero podías ver que no había diferencia entre uno y el otro. Claro. Mm. ¿No? Muy bien. Bueno, Ramana parece que también, ahora que te escuchaba, parece que también fue como atípico para su época, ¿no? En el sentido Mm. de que tampoco era un sadhu así a la usanza de la época. De No, esto de andar como no, con ceniza. no, él era un sadhu que reflejaba los sadhus de las épocas anteriores. Él representaba a los sabios como Sankaracharya, Antitatreya, todos esos sabios que no. ¿Cuál era el otro? Se me olvidó. Dakshinamurti. O sea, él era la rememoranza de los antiguos rishis. Era como tener un antiguo Mm, rishi claro, en el siglo XIX, XX. ¿Mm? Dakshinamurti era igual, ¿no? Hablaba muy poco, que eran los que se consideraban los padres de la Advaita Vedanta. Y sí, hay muy pocas fotos, pero Ramana igual se ponía sus, sus cenizas en la frente. de frente. Mm. Hay muy pocas fotos, pero sí. Anduvo desnudo un tiempo. Pero muy poca gente sabe eso, pero anduvo desnudo un tiempo. Pero como todavía vivía en el templo, le llamaron la atención y le dijeron, mire. Pero después se dieron cuenta que era el taparrabo que utilizaba, le irritaba la piel. Entonces le dieron un taparrabo de mejor calidad, me imagino que sería de lino o algo, algodón, no sé. Claro. Mm. Y vivía por intuición bajo las normas de los sadhus. Él no comió dos veces en el mismo sitio. Y él decía que llegó un momento que ya no tenía dónde pedir y que no, sentía que no podía pedir más comida, ¿sabe? Entonces empezó a llegarle la comida, empezaron a cuidarlo. O sea, él vivía la vida del Rishi de manera intuitiva. Y el Rishi lo único que tenían era su cantimplorita de agua y el bastón.
El bastón era más que todo para ayudarse a subir las colinas, ¿sí? ¿Sí? Para apoyarlo y subir. Recuerdo que yo subí varias veces a la colina acompañado con unos sadhus y a todos nos daban un bastón y yo decía, ¿para qué nos dan un bastón? Y después me di cuenta de la ayuda, así que ponías poner el bastón en un sitio y entonces te empujabas con el bastón, Claro, se ¿no? facilita Te bastante. facilitaba subir, sí. Harry, muy bien. Ujú. Puta party. Put, apart, I. Así nos decían que eso es lo que significaba puta party. Put, apart, I. Pon aparte el yo. O sea, venir a ir allá era poner, para poner aparte el yo. Put, apart, I. Puta party, put apart, I. Si divides la palabra en tres, put, apart, Claro. I. Katy es contemporánea mía. Ah, Augusto.
Ok, ¿alguien más? ¿Algo más?
Hola César, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Bueno, no sé si tengo una pregunta, pero eh, te he escuchado que varias veces has hablado del síndrome del avestruz Mm. y es como que las cosas se han presentado como para que eso se, se vea, salga, no sé cómo decirlo. Y veo que ese rechazo que había que te comentaba la última vez. Es como que como que ha ido bajando. Y creo que a la vez también había una idea de que por estar en este camino, por decirlo de alguna forma, es como que hay que relacionarse lo menos posible o algo así. Sí, había esa idea. Y evitar el contacto o no sé. Evitar lo inevitable. Sí, sí, me doy cuenta que ha habido mucho control y mucho rechazo hacia esas cosas. Pero estas últimas semanas es como que se ha estado presentando todo a la vez, como para que eso se vea. Mm. Y, y bueno, yo siento que como que no es como que yo he dejado que pase, pero es como que pasa. O sea, como que está pasando acá donde estoy viviendo, hay muchas personas a mi alrededor. Cada día hay una persona diferente y al principio era como un poco abrumador para mí porque siempre he sido como muy de evitar el contacto con la gente. La vida nos va a poner en las circunstancias que necesitamos para soltar todo lo que haya que soltar. Mm. Sí, incluso te había comentado lo de mis hermanos y también eso. Mm. Estos días también es como que se ha intensificado un poco esa demanda de respuesta, ¿no? Mm. Y a pesar de que, no sé, es como que no siento culpa por no responder, pero tampoco siento la necesidad de responder. Mm. Y, y no pasa nada. Mm. Todo empieza a suceder de manera natural, sin Mm. esfuerzo. Acción, no acción. Pensamiento, no pensamiento. Palabra, no palabra. ¿No? Ajá. Un segundo, ¿sí? Sí, ojalá fuera así en todos los aspectos, pero bueno, supongo que solo se va a ir acomodando. Mm. Las cosas van sucediendo solas y la indagación llega al momento que sucede sola también. Sí, ahora que hablaste de la señora Ratanlal, yo no sé, nunca la he visto físicamente en una foto o algo, pero cuando hablaste de ella, de que ella iba por el camino de la rendición, me conmovió mucho eso. Mm.
me llegó al corazón Mm, y es como si la hubiera visto. mm. La rendición es más que todo para aquellos que tienen temperamento emocional. Mm, sí, lo recuerdo. Y la Me lo has dicho. indagación es más para aquellos que tienen un temperamento introspectivo, intelectual. Mm. Hay unos que son muy activos. Entonces, la acción. Pero aún así, tiene que haber en todos una pizca de indagación, porque en todos hay que darse cuenta cuando surge el yo. Mm. Es raro porque lo recuerdo más que antes, pero a la vez se me sigue olvidando también. Es como que lo tengo más presente que antes, está todo el tiempo, pero igual se me olvida. Sí, y queda cubierto por los pensamientos y las emociones que generan los pensamientos, Ujú, en este caso. Mm, sí, mm. Hay personas que son una mezcla de los dos o de los tres, sí. Pero de nuevo, tiene que haber, en todas tiene que haber la capacidad de ver cuando el yo levanta la cabeza. Mm. sí. Ahora me doy cuenta que es un pensamiento muy tonto, eso de creer que por estar en esto uno tiene que hacer o No, dejar de hacer. no hay punto de referencia en términos de forma de ser, forma de vivir. Mm, mm. No tiene nada que ver con lo que hagamos o dónde vivamos, ¿no? Se trata de no identificación, eso es todo. Sí, me va quedando más claro. Mm, Incluso he notado que hay un compartir natural con las personas con las que convivo y es con alegría, con mm, naturalmente, ¿sí? mm, Y hay mucha cooperación pero de manera muy, muy natural. Y me digo, ¿y entonces de qué tenía miedo? mm. Bueno, te agradezco mucho, César, A la por orden, este ratito. a la orden, a Gracias. la orden. Hola César. Hola. Ay, ya tenía mucho tiempo queriendo preguntarte, no sé, pero me daba, no sé, miedo, no sé, rara. Y ahorita me llamó mucho la atención que lo que le dijiste a Esperanza de que a veces era mezclado la indagación con la rendición.
porque últimamente la mente ha estado encantada regodeándose en las cosas que más, o sea, con las que más se victimizaría. Tremendo. Por ejemplo, o sea, brutal. Que es con lo que más se identifica. Sí, por ejemplo, mi mamá está en fase terminal de Alzheimer y el personal la golpea. Bueno, le han descubierto moretones y eso, César, como que en esos temas y otras cosas muy fuertes, como que no, la identificación es tal que no, la indagación no sucede espontáneamente hasta, por ejemplo, cuando me voy a dormir sucede espontáneamente, o cuando me veo en el espejo, que estoy en el baño lavándome las manos, no sé, pum, sucede. Pero en la vigilia, sí, es un abismo, o sea, perdón, no sé cómo decirlo, como muy fuerte la diferencia entre vigilia en la mañana que vigilia en la noche, porque es así como mucha identificación muy cabrón, perdón, pero luego baja y ya sucede sola la indagación. Entonces, siento que es, de verdad siento que es que la vida se invita a rendirse completamente en lo que no puede como Con- controlar, bueno, no se puede controlar nada, pero mm, como que me pide rendición más y me pido a mí misma más rendición y no sé cómo en esos temas muy escabrosos, como si no me he rendido completamente. No importa, al menos parcialmente. Llega el momento que la rendición es total. Mm, Todos comienzan de forma parcial. Raro aquel que se rinde de una vez por todas, pero generalmente es parcial. mm. Y estoy segura que es por eso que es que yo me pedí esto a mí mismo, la, la oportunidad de rendirme absolutamente, que lo que fuera, todas las noches me lo he pedido a mí mismo. ¿Cómo, cómo puedo rendirme absolutamente? Que nada se ponga. Esa petición me la hago a mí mismo. No, rendición es ver Y las nada cosas, se... Mm, ver las cosas como son. sí, por encima de todo, porque algunas veces parece que la mente está tan fascinada con las vicisitudes que no, o sea, no sucede la indagación ahí sola. Está completamente absorbida por la humanidad. Y, y luego es esta magnífica indagación sola que surge y ahí la mente se dice, por favor, que por encima de todo, por encima de todo, por encima de todo, la verdad, por encima de esto, todo lo que sea. Entonces, era esa mi pregunta, ¿es la rendición gradual? En la rendición, si hay rendición en indagación, la pregunta no surge. O, Ujú. o la petición o la oración o... Ajá, ajá, claro. Hay como una necesidad también de hablarse a sí mismo
que No, surge no, ahí. no, esos son juegos de la mente. Sí, ¿verdad? Mm. Porque de niña me enseñaron cómo a orar y es una tendencia a hablarme a mí mismo. Bueno, en ese momento era Dios, pero ahora sé que es a mí mismo. Y no lo había visto hasta ahorita. ¿Tú crees que uno tiene que decirle algo a Dios? No, No sería, cualidad. sería pensar que no es creer que no es omnisciente. Es como el perro de los espejos. Hablar. Que haga conmigo lo que le dé la gana. Bueno, es un absurdo porque ya lo está haciendo. Sí. Entonces igual la rendición sucede sola porque ya está haciendo todo solo y quedan como a motitas del hacedor que quiere rendirse más. ¿Cómo le hago para rendirme más? La rendición no es hacer, es dejar de hacer. Es dejar de pensar que ese es el hacedor. Él es el hacedor, no yo. Lo que se rinde es el sentido de individualidad, el sentido de separación. Sí. Entonces la rendición es la atención a mí mismo, porque es rendir el sentido de separación. Y solo sucede cuando hay atención en mí misma. ¿Es así, César? La rendición es primero asumir que hay un poder superior que se encarga de todo, del cual yo no existo independiente o separado, y él es el que hace todo, no yo. Sí, total. Es decir, sumergir el sentido de individualidad en la realidad. Eso es. Sí. Ay, César, muchísimas gracias. A la orden, Gracias, 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 gracias. a la Te orden, amo. a la orden, a la orden. Descansa. Ok. Gracias por todo. Hoy es Gracias. viernes. Esto Sí, sí, hoy es viernes, ya no te veremos hasta el lunes. todavía se me hace, no me acostumbro ya, porque ya me iré acostumbrando a que no hay transmisión los fines de semana. Yo tampoco me acostumbro todavía. Te extraño mucho los fines de semana. Gracias por todo. Ok. Nos vemos entonces el lunes. Gracias. A la orden, Adiós. a la orden. Oh.